Yo organizo el ciclo de literatura fantástica. Ayer estuvimos aquí hablando de fantasía épica con Carlos González Sosa y Raico Cruz. Lo pasamos muy bien, creo que todos hemos aprendido alguna cosita de ello. Y hoy nos vamos a entrar en el mundo de la fantasía juvenil. Para esto tengo a mi vera, por un lado y por otro, a Melanie Garzón Sousa, es la autora de la saga Dominadores de Almas, 1, 2, 3 y 4. Bien, bien. Y a Sandro Doreste, el autor de La caída del submundo, perdón, que me ha quedado trabado. No pasa nada. De los que ya tienen publicados 2 libros. Y del que luego hablaremos porque aquí hay mucha tela que cortar por este lado. Por aquí no, porque ya lo terminó, pero por aquí habrá mucha tela que cortar. Primero, muchas gracias a todos por venir y a la librería Canaima por dejarnos el espacio. Y en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y intervienen, ¿vale? No vamos a hacer una charla solo para allá, sino también para acá. Vamos a ponerles las portadas de los libros de estos autores. Si lo encuentro, está por aquí. No, ahí está. Hemos incluido también las ilustraciones que nos ha hecho Melanie amablemente, que las pueden ver ahí también debajo del cartel de Se Busca, los más buscados de España. Y aquí vemos las Ojalá. 4... Bueno, los ojalá serían los más ricos de España, no los más buscados, pero bueno. Vemos las portadas de Melanie, como ven son todas muy parecidas, de la tetralogía, que ya está terminada, o sea que ya no tienen que esperar más por el siguiente libro. Y los 2 de Sandro, que son La sombra de Eiro e Hijos de la Luna. Vamos a empezar hablando de la fantasía juvenil en general. Como su propio nombre indica, la fantasía juvenil es la literatura que está enfocada a los jóvenes, a adolescentes y a los 25, 26, 27, más o menos por ahí. Así que lo que primero le preguntaría a los autores es si es cierto el mito de que los jóvenes no leen. Yo creo que no. O sea, es verdad que hay mucha juventud que no lee, pero también porque en muchos casos necesitan los libros adecuados para empezar a leer. En muchos casos, cuando van al colegio, que directamente les empiezan con literatura clásica, tú por ahí no puedes enganchar a un joven. Necesitan libros más adecuados para a partir de ahí continuar leyendo. De hecho, yo he tenido la gran suerte que con mis libros, muchos chavales que decían que antes no leían, han empezado a leer. O sea que realmente es más, ¿cómo decir?, más machacar a la juventud en vez de intentar apoyarla, prejuzgarla directamente sin darle la oportunidad de que se muevan ellos por su cuenta. ¿Tú también, misma opinión? Yo, por mi parte, creo que no hay mucha diferencia de jóvenes y adultos en cuanto a la población que no lee porque no, en algún momento de su vida no se les dijo, oye, prueba esto, ah, mira, me gusta. No creo que haya mucha diferencia entre jóvenes y adultos. Yo me he encontrado de todos los que a mí. Y hay muchos jóvenes que leen y leen mucho. Y hay muchos adultos que leen y leen mucho. No... Y también lo que pasa es que hay mucha juventud que lee cómic, Exacto. que lo quieras o no. Sí, también es literatura. Lectura, también es literatura. Y para muchísimo público, no sé por qué, no lo considera Sí, no como lo tal. considera como literatura. De hecho, perdón por el apunte, Ibáñez, el doctor Martín Filemón, entre otros, una cartanga de cómic, decía que el principio de un lector era el cómic. El niño empezaba con el cómic y se leía las novelas. Y yo lo que yo conozco es cierto. Se nos va a caer la librería. Sí, no sé qué hay por ahí. No sé que qué hay, pero está se nos en va marcha. a caer la librería. A ver, te busco el caso. Son varios Bain intentando entrar. Entonces la llevamos ahora sí. Lo llevamos muy mal. ¿Quién es el marcado escondido? Bueno, todos lo señalan él. Yo soy Rubén. Bueno, yo como también autora de literatura juvenil, aunque no estoy aquí porque hoy los protagonistas son ellos, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Melanie de que a los jóvenes hay que darles libros que a ellos les apetezcan leer, más que darles en el colegio esos libros obligados, que son Benito Pérez Galdós, que sí que están muy bien, pero que yo los dejaría para cuando el Cuando joven ya está están acostumbrados exacto, a está leer. acostumbrado a leer. Yo les pondría a lo mejor más un Harry Potter, Con algo Harry así. Potter, total. Yo empecé a leer por los libros de Harry Potter. Yo de pequeña reconozco que no me gustaba la lectura, pero después de leer mi Harry Potter, continué leyendo y empecé a leer un montón. Pero necesité ese libro gancho para que despertara a mí el interés. Sí, claro, además yo creo que también hay un problema del lenguaje, que también es otra pregunta que les quería hacer. ¿Creen que el lenguaje debe ser claro, muy normal? O sea, nada de poner unas palabras de estas de que necesitas un diccionario para tener al lado. Para juvenil sí.
Sí, sí, para juvenil. Para juvenil, total, porque sobre todo si la juventud no lee y le fuerza, o sea, a lo mejor un par de palabras que ellos se las aprendan, pero poner prístinas aguas cuando puedes poner agua brillante, vas a volver al chiquillo loco. O sea, si tiene que estar pensando lo que se está leyendo para tal, se cansa y no continúa leyendo. Sí, en eso yo creo que los dos, Sí, bueno, los estamos tres, de me acuerdo. voy a incluir en esto, tenemos un lenguaje bastante coloquial para los jóvenes. No hay ninguna palabra así rimbombante que la leas y digas esto qué es. Sí, palabra que tengas que tirar de Que diccionario. tengas que tirar del efectivamente. diccionario. Yo creo que eso es un punto dentro de lo que es la fantasía juvenil. Que Sí, hay que no comprar. es lo mismo no ser vulgar, Sí, sino claro. escribir accesible al público juvenil. ¿También tú por aquí? ¿Lo mismo? Yo Ahora opino dice, igual. no. No, Yo tengo- a veces no. Yo tengo el problema de que, a ver, dentro de mi cultura que es escasa, se me escapa alguna cosa de la que ella después me corrige y dice, oye, esta frase no va así. Vale. Pero para eso Pero- están los betarrí y las Y novias. menos mal. Pero sí, para el público juvenil es bueno empezar poco a poco en ese aspecto. ¿Y qué ingredientes debe tener una historia para que enganche a adolescentes? ¿Qué creen que es lo que necesita un libro para que un joven lo lea o lea la sinopsis y diga, me interesa? Yo, hablando de la experiencia de mis libros, yo lo que sé que ha enganchado de mis libros son dos cosas. Los personajes, que normalmente todo el mundo le gusta a un personaje u otro, que es lo que más ¿O lo engancha. odias? O lo odias también, pero bueno, eso es parte del Sí, sí, es enganche. parte de... Sí, sí. Y los toques de humor. Yo creo que esos han sido los dos puntos con los que gracias he conseguido seguidores. ¿Y tú, Sandra? Yo, realmente a las duras, y he aprendido lo mismo. Pues La Sopa de Hilo fue un libro diferente en ese aspecto, más centrado, para, por ejemplo, es un libro más para jugadores de rol, para público juvenil. Y el segundo me brotó diferente, no fue lo voy a aceptar, no salió de ese modo. Y sin embargo la gente que lo ha leído dice sí, es más juvenil, más asequible, justo tiene más interiorización de los personajes y un poquito más de humor. Así que sí, la verdad es que creo que son los dos puntos clave. Tienes a Barrock, yo solo con eso. Sí, bueno, yo también estoy bastante de acuerdo en que, sobre todo, tirar de humor. Yo creo que lo que más puede enganchar a un joven es tirar de humor y tener unos diálogos también bien cuidados. Y una chispa de romántica. Sí. Aunque no sea el hilo principal, Mm. siempre se suele buscar una chispa de romántica. Y hablando de nuestro público, ¿por qué fantasía juvenil? ¿Por qué no fantasía épica, oscura o realismo o historia? Yo, si soy sincera, es porque la que me salió a escribir. O sea, yo Vale. cuando estaba escribiendo Dominadores de Almas, simplemente estaba escribiendo lo que me iba surgiendo. No estaba pensando, esto va dedicado a los jóvenes. Estaba escribiendo lo que a mí me gustaría leer. Después sí, es fantasía juvenil, pero no lo hice de forma predeterminada. Y después sí me he dado cuenta que todo lo que escribo siempre es fantasía juvenil. ¿Y en eso tiene algo que ver la edad del escritor? Pues no te sé decir. Yo digo porque eres el más joven de la mesa, así que a lo mejor sácanos de duda, yo no, yo soy muy vieja. Aunque algunos me pongan más edad. No sé a quién ha sido, pero alguien tiene un problema. A ella. Ah, vale. Chivata. La otra está chivata, ¿eh? O sea, que se ponga colorada. Puede que no. En el sentido, como ya dije, mi primer libro es el menos juvenil de los que he escrito y lo escribí con 18, 19 años, más o menos. O sea, antes de ayer. Sí, Más o menos. casi. Más o menos. Son 5 años para nada, casi. Antes de ayer. Y el segundo, sin embargo, fue eso, ya con 20 y me ha salido más juvenil que el anterior. Pero Y hay a gente- propósito, o sea, ¿tú querías hacerlo más juvenil que el anterior o te ha salido así? No, y yo en general cuando escribo el libro sale como sale. Bueno, sí, yo creo que de los tres el menos juvenil, si vamos a comparar, es el de él. Sí, el de Y él. es el más joven. Es verdad. Es que nosotros tenemos el espíritu joven. Joven, claro. Y bueno, nuestros libros, para quien no nos conozca, él habla de vampiros y hombres lobos. Melanie habla de gente más normal, pero que tiene poderes, o sea que ya dejó de ser normal, que tiene diferentes poderes. Y yo hablo de vampiros y cazavampiros, o sea que estamos los tres un poco relacionados en estos mundos nuestros de fantasía. ¿Para ustedes es difícil mezclar la fantasía con el mundo real? Yo es que eso lo encuentro más entretenido.
Sobre todo pensando en los lectores, bueno, yo desde la influencia de Harry Potter, me hacía ilusión pensar que eso podía ser real. O sea, yo ir por la calle y pensar, yo, y a lo mejor por aquí hay un portal mágico o tal. Pues lo mismo, me gustaría plasmarlo en los libros y que la gente cuando sean los dominadores de almas llegue a pensar, ¿y de verdad existirán los dominadores de almas? Y por ahí habrá gente que sean marcados y no lo sepa. Pues eso, no sé si es más o menos complicado, pero para mí le da un puntillo de interés a la historia. ¿Para ti, Sam? Para mí, por una parte, es más divertido. Porque, claro, te imaginas el mundo normal y de pronto, ahí en ese mismo mundo, si insertas algo que se sale de y dices, bueno, este personaje o esta situación va a ser como a mí me dé la gana. Y si hay otras formas, el propio mundo en el que vives. Eso es divertido. Pero al mismo tiempo te limita un poco. Porque al estar en el mismo mundo, te riges por las mismas normas. Cierto. Ahí salirse un poco del tiempo o del mundo puede ayudar a decir, pues esto en la historia en sí, hago lo que quiera. Sobre todo si quieres escribir pasar para, como decir, novelas de fantasía mezcladas con la realidad, pero que a lo mejor que transcurran hace 50 años. O sea, que tienes que tomar referencias reales para no meter una gambada histórica que De solo la hecho, gente se da cuenta. Ayer hablábamos de eso en la charla de Épica sobre la documentación. Que aunque sea fantasía, necesitas una documentación tremenda. ¿A ustedes también les ha pasado al crear vuestras historias el necesitar documentarse mucho sobre un sitio o un momento histórico? Yo me tuve que documentar de Madrid, porque la saga transcurre en Madrid y yo no he pisado Madrid nunca, fallo, pero es que necesitaba que fuese céntrico, entonces era yo investigando o hablando con una amiga que vive allí. Después en el libro no sale nada, pero yo por lo menos sí sé cosas de Madrid. Mira, ya te puedes ir a Madrid. Por lo menos sé qué metro coger. Eso está bien, así se le pierde. ¿Y tú? Yo sobre todo por escenario, por armamento, por las criaturas en sí. Sí, hace falta bastante... Se me ha ido la palabra. Documentación. Perdón. Documentación, ya sé. Perdón, soy muy despistado, se me van las cosas. Pero sí, es necesario. Oye, lo que dices tú, de vez en cuando uno lee un libro que dice, bueno, esto sí, me lo sé, lo escribe. Y luego te las cuento. Libro de uno, libro de otro. Y dices, esto no. Yo he llegado a encontrar textos de decir, un ejército que va con alabardas dobles en un bosque. Yo, ole. Tirando árboles. Para que eso mismo Tirando dije yo, árboles. es que ole. Sí, la documentación es muy importante. Sí, además el tema de la documentación es que siempre te va a leer alguien que va a ver el fallo. Y siempre te lo va a ir a decir, además, y no de buena gente, o sea, te va a decir en plan, mira, aquí te equivocaste. Sobre todo cuando son temas históricos. Sí. Yo en mi caso, en el último libro que escribí, en Augurio, hay un viaje a Egipto y me tuve que documentar de quién era el faraón en la época de la que estaba hablando, cómo estaba cada sitio del que iba, cómo era el Cairo, o sea que parece que nosotros escribimos así fantasía, algo de ficción, pero realmente al estar dentro del mundo real necesitas que lo que conectes sea real, que no lo lea alguien y diga, se flipó, ciertamente se flipó. O sea, que valoren la documentación, que es muy importante. Les iba a preguntar, ¿lo que escriben es todo pura ficción o hay algo basado en hechos reales? Sandra, que siempre empiezo hablando yo. Pues, Voy a llevar todo. como las películas estas de los sábados de Antena 3, basado en hechos reales. Bueno, por lo menos en mis libros sí es verdad que juego más con la ficción. Realmente si me baso en algo real, aparte de alguna anécdota o sobre todo en lugares sí es donde más digo, oye, en este lugar está lo cuelo aquí, porque me ha gustado. Sí suelo jugar con personas de referencia. Luego le transformo, digo, no es un humano, es un demonio, es un hombre lobo, es una mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo. Pero sí decir más o menos el carácter de esta persona. Así que sí tiene siempre hay un poco de realidad en la ficción. ¿Y tú, Mel? En mi caso la historia es totalmente ficción, aunque la premisa del por qué empecé a escribirla, que fue un día viendo las noticias, que me pregunté que cómo era posible que la humanidad se estuviese deshumanizando tanto. Y a partir de ahí hilé la historia de los dominadores de almas. Ese inicio sí fue real, pero de resto sucesos y todos son totalmente ficción. Y para ti, Sandro, tú que como yo hablas de seres mitológicos, como son los hombres lobos y los vampiros, en mi caso yo hablo solo de vampiros,
¿Has querido darle un toque nuevo, un toque tuyo, o te gusta seguir la tradición de siempre del hombre lobo? En el hombre lobo, la verdad es que de la tradición que se conoce es bastante sencilla. Así que se podría seguir cómodamente y añadir alguna cosa que utilizar otras tantas. Finalmente, el primer libro, La sombra del libro, surgió, fue más o menos en la época en la que salió Crepúsculo y, bueno, la saga de Crepúsculo. La gente le encantaba el vampiro buenazo, que comía animales, que brillaba, bueno, que brillaba la brujería en un detalle. Pero el vampiro bueno, el que te podías enamorar, se perdona. El vampiro de siempre ha sido un mal bicho de cuidado. Perdón por los de tus libros. Te perdono. Entonces dije, oye, ¿cómo era el mito original? Me volví a leer Drácula, me informé de los diferentes mitos de los vampiros de la Mar Castaña, para decir cómo es el vampiro en la mitología antigua, la clásica, la tradicional. Y eso es lo que dije, y lo que quise fue decir, ¿y cómo es esto? Oye, bebe sangre. ¿Por qué? Oye, se quema los dedos. ¿Por qué? Y fue de ahí lo que fue hilando para decir, pues venga, pues hago el libro. Bueno, y O sea, que tienes al final- el otro punto que diferencias licántropo de hombres lobo. Ah, bueno, sí. Claro, ante el debate dije, pues los dos. O sea, que al final también has medio mantenido la tradición, pero también le has puesto cosas tuyas. A lo que se refiere es que el hombre lobo, claro, está en la dura, bueno, un hombre lobo, ¿y qué se convierte? ¿En algo tipo Van Helsing? ¿O se convierte en un lobo? Eso, bueno, pues el hombre lobo se convierte en un lobo y el licántropo se convierte en algo de eso, como la película Van Helsing. Es que es la mejor referencia que se me ocurre, es con lo que tengo en mente. Bueno, tú para evitar críticas dijiste poco los dos y ya está. Poco los Así dos. nadie me critica, ¿eh? Dos Pero razas. ojo, lo quito. Dos razas diferentes, con sus propios motivos y ala, ya correcto. Cuando estamos en el pleno proceso de creación del libro, aparte de que nos lleva muchos meses y muchos quebraderos de cabeza, cuando ya tienen el resultado final, ¿se han arrepentido alguna vez de haber borrado alguna escena? Pues si te soy sincera, creo que nunca he borrado una escena. Eres una crack, yo he borrado montones. Explícame cómo lo haces. Es que estoy intentando. No, creo No. que nunca he borrado una escena. Vale, ya te puedes ir, gracias. ¿Tú has borrado algo? Porque También creo que yo también. Pues venga, fuera de aquí. A ver, alguien que lo quiera sustituir, que borre escenas, por favor. Sí he tenido el libro escrito y he añadido. Pero borrar, no he borrado. Nada, y tú tampoco has borrado. ¿Tú has añadido? Yo he añadido un montón de veces. De hecho, pero el último que estoy haciendo, que no tiene que ver con estos libros, de otra cosa, prácticamente está creciendo solo. Dije, bueno, esto va a ser una cosa de 30, 50 páginas. No, 280. Muy bien. ¿También va a ser saga o este va a ser...? No, ese va a ser uno largo. Vale, te lo agradecemos los que tenemos que comprar tus libros, te lo vamos a agradecer. Bueno, nosotros que escribimos para jóvenes, por y para jóvenes, luego cuando tienen ese contacto con el público, que para mí es el más agradecido de todos, le hacen caso a las críticas que les pueden dar. Por ejemplo, cuando empiezas a hacer esa saga y a lo mejor terminas el primer libro y alguien te dice, pues esto no me gusta o esto me encanta, ¿les vas haciendo caso o permaneces con tu idea? Normalmente, por ejemplo, yo recuerdo que cuando publiqué Hades, lo que me dijeron fue, en todo caso, que ponía muchas explicaciones de, dijo moviendo las manos, dijo entornando los ojos, dice, eso está bien poner un par de veces, pero no siempre. Ese tipo de correcciones sí les hago caso. Si me dicen, me gusta más, haz que salga más, no. Eso se lo diría yo, seguro. Eso ya, la historia estaba escrita, por opiniones no iba a variarla. ¿Tú? Yo aquí voy a ser diferente a ti. Yo a Baldu, en Hades a Baldu hubiera dicho, oye, No salgas más. lo puede pillar un camión de vez en cuando. Mala gente. Es que los hombres no les gustaban. No le gustaban, ¿verdad? Bueno, oye, en Bane empezó a gustarme, y bastante. Es que hasta entonces lo siento, no. Era un... Es así, nadie le cae bien Van en Hades. A mí me pasa con Marcelo, que a nadie le cae bien Marcelo, porque dice que es tonto, o sea que... ¿Ves? Bueno, después Después mejora. después el de Cazador de Sangre mejora a Marcelo Sí. y empeora a Javier. Cosa que pasa. Debate. Hay que equilibrar. ¿Le haces caso tú a los jóvenes o no? Pásate ellos. Te iba a preguntar cuál era la pregunta. Pues esa es la pregunta. A ver si nos tomamos un café antes de venir. Vale. Sí, normalmente suelo estar atento a ese tipo de críticas, sobre todo las de expresiones y demás, porque
uno empieza a escribir más por gusto, lee, tiene referencias, sigue escribiendo, pero por lo menos yo no soy un experto en literatura. Yo voy escribiendo según tal. Si yo pongo algo y digo, creo que esto está bien, la gente dice, mira, esto no es. Dice, vale, ¿qué ha fallado? Y se va añadiendo. Ahora sí que la trama, pues digo, es así y es así. Y al que le guste bien y al que no, también. Ha habido un par de excepciones. De hecho, una que añadí al final del segundo libro, de las cosas improvisadas dice el añadir, pues esto fue añadido y fue culpa de uno que está por ahí detrás. Que levanta la mano, así me gusta. Que tú mismo digas que eres tú. Que un personaje dice, oye, me gustes. Bueno, pues venga, pues lo meto de nuevo. Pero por lo general... Pero porque dentro de lo que cabe es un beta reader. Sí, Claro, claro. esa era la otra pregunta. Normalmente usamos beta reader que también sea gente joven. En mi caso sí, lo han sido. Sí, bueno, mis beta readers principales, mi hermana que tiene 32 y Eva. Es joven, es joven. Como tiene mi edad, voy a decir que es joven, muy joven. Y Eva es más joven que yo, o sea que sí. Bueno, y hablando de cambio de beta reader y de si hacemos caso o no, yo recuerdo con Marcado, el último libro, que hay un momento en el que todo el mundo me dijo, bueno, todo el mundo no. Él no es todo el mundo. Un beso, tiene sí. que haber un beso entre... Es No, espérate, que más gente me lo ha dicho. Dos personajes. ¿Todos tus lectores? Y Querían un después beso. cuando la gente se ha terminado el libro me ha dicho, ¡el beso! Y yo sigo cabezúa. No, no lo iba a poner de ningún modo. Mala gente. Qué poco romanticismo. Es verdad que queda bien sin él, pero es que esa escena lo merece. Y lo merece. Ah, Aunque quede bien sin él, lo merece. es que si no sería... Lo que estábamos hablando antes de poner un toque de romántico, No te adelantes, que es otra pregunta. No te adelantes aún. no digo nada antes. Ya me lo pregunto Retomemos en esto, porque se me acaba de ocurrir una pregunta exageradamente Maligna, buena, ¿no? maligna, de las mías, con mi cara Me maligna. escondo. Escóndete. ¿Se han arrepentido de haber matado a algún personaje y lo han vuelto a resucitar? ¿O se ha quedado muerto forever and ever? En las... Contesta la verdad. Di la verdad. Que diga la verdad. Es que yo me sé la respuesta. El personaje del que creo que estás pensando es que nunca estuvo muerto. Bueno, estuvo momentáneamente muerto. Pero aquí no. Ah, bueno. Lo tenía pensado. Sin embargo, sí tengo otra saga en la que muere uno de los personajes, que es uno de mis personajes preferidos, y siempre estoy arrepentida de que muera, pero tiene que morir. Porque es dominador de almas. Bueno, se han enfadado conmigo un poco al final de Marcados, pero es que los personajes que mueren tienen que morir, porque en todas las guerras hay bajas. Pero no he llegado a arrepentirme en sí. ¿Te han tirado del pelo por haber matado a los que hayas matado? Me han preguntado, ¿por qué mataste a este y no a este? Y en plan, ¿de qué manía le tienes al otro pobre? Es que de algunas muertes nos alegramos, pero de otras no tanto. Es que algunos se merecen morir. Exactamente. Matas muy poco. Matas muy poco, dice el otro. Tú matas mucho. Lo dice, y perdóname Rubén, pero algunos merecen morir. Es que gracias a su comentario, ese personaje no murió. No. A ver. A mí, explícalo tú. Imagínense, yo escribiendo el final de Marcado, debatiéndome la muerte de un personaje, y sin mencionar a dicho personaje, le consulté aquí a Rubén si le parecería bien que lo matase o no. Y él dijo, no lo mate. Cuando se terminó el libro, pues me pregunta, ¿por qué no lo mataste? ¡Culpa suya! Es bipolar. Es que no sabía de quién hablaba. Eres bipolar, güey. No, es que no sabía de quién hablaba. O sea, que si te hubiera dicho el nombre, me hubiera dicho, Claro. sí, mátalo. Yo lo había matado en el prólogo del primer libro. Dios. Te caía bien. Buenísimo la muerte, el guachangos. Y tú eres de asesinar, porque Sí. yo he leído tus libros y tú eres de matar. O sea, tú eres un mini Marty. A ver, como has dicho, como ha dicho Un él, mini Marty. A partir de esto Eso- podría así. ya la has liado. ya. Lo bonito que ha quedado. Como ha dicho ella, entonces ya guerra y baja, y mi primer libro básicamente es una guerra. Y en una guerra tú los bichos que no se dice, me caes mal, te pego una bofetada. No, me caes mal, te pego una bala entre la ceja. Así que era inevitable. Pero que quizá hay algún personaje que después me queda al plan de, ¿te podría haber sacado un poquito más de jugo? Sí, ha habido alguno que otro que en plan de, Sí, Sandro. Sí. Sí, Yo, pero- tengo, yo tengo una espina clavada aquí dentro de uno de tus personajes. Pero ese, si es el que yo pienso en el segundo, Sí.
Vale, ese tenía que... No hablen en tenía clave, que ser la sí o gente sí. se está perdiendo, no hablen en clave. Vale, perdón. Uno de sus personajes favoritos que al final del libro me puso un comentario. ¿Pero por qué? Yo, porque tenía que ser así. ¿No es cierto? Estos Era divertido, escritores que porque- matan personajes, no puede ser. O dejan vivos aquí, ¿no? Lo tiene ahí guardado. ¿Ya? Voy a escribir a continuación solo para matarlo. Di como anécdota el epílogo que te dije yo que pusieras al final del libro. No puedo contar. No hace falta decir, simplemente que se quede fuera del baño con ganas de mear de madrugada y que se patinara por la escalera y rompiera el cuello. Ya estaba yo feliz ya. Digo, tú pones eso en un epílogo, No aunque te sea dediques a escribir, Rubén. para mi copia nomás, ahí Me da pegadita. miedo. Mejor que... Mejor Sádico. Súper, así que ha quedado muy sádico. Men. Tío, por ahí una Mira, a segunda. ver qué te llama. Claro. Conste que, por lo menos yo, estoy más enfadado con el final de Bane que con el de Marcado. El de Marcado te digo, sí, está bien hecho. El de Bane fue parte, está bien hecho, pero ¿por qué? Bueno, nunca yo a gusto de todos, es evidente. ¿Hay pensadas precuelas? Yo sí, ya lo aviso ya. Habrá precuela de Saga de Sangre. Y con un personaje tuyo que me Y con mi personaje que me lo montó, que sale en el último libro y me dio mucha rabia porque no salió antes. Yo sí, también tengo... ¿Tú vas a hacer precuela? De hecho, es precuela de la historia de los dominadores de almas originales. O sea, que se remonta a 10.000 años atrás prácticamente, cuando los dominadores de almas llegan a la Tierra. ¿Te acuerdas antes que estamos hablando de las referencias? Con ese libro lo voy a pasar muy mal buscando referencias. Muy Suerte con la mal. documentación 10.000 años Sí. antes de Cristo. Bueno, cuando fuera. 10.000 años, suerte. Sí. Sería Mucha mucho. suerte. Vale, Melanie y yo tenemos muchas similitudes con los libros y la casualidad de que cuando terminamos, tú terminaste el mío antes que yo el tuyo. Sí, tú terminaste el mío, pues yo publiqué antes, ella terminó y me dijo, ya tenemos un final muy parecido. Sí. Y luego lo leí yo y efectivamente el final era muy parecido. Y encima es que coincidimos en que vamos a hacer precuelas. Y precuela, Hace que coincide creo que sí, personaje también. Sí, dentro de lo que cabe. sí, sí. O sea que si la compran a ella, me compran a mí, si me compran a mí, me compran. Es que Pasando nada, dos horas. Asando no Sí, se sí, trata que lo lo yo compren. aparte, ya. Asando no se trata que lo compren. ¿Tu precuela? ¿Te ves haciendo precuelas? de En su algún momento personaje? lo pensaba. Era parte de la nonología. No, era una cosa aparte. En el primer libro trato como origen una guerra, sobre todo en el tema, en una guerra entre vampiros, y había dos ejes, pero en tres vampiresas, y yo pensaba escribir la historia de ellas tres y los hijos de ellas, porque era una historia de unos ¿cuánto le puse? ¿4.000? ¿6.000 años? Por ahí. 6.000 años son ¿Eh? 6.000 años. Gracias, Ángel. Eso es un beta. Pues claro, son 6.000 años de historia. Y sí, me lo planteaba. Sí, tengo el resumen hecho. Sí, me gusta. Sí, Me apetece, tengo, ¿no? tengo otros proyectos. Pero, ¿qué ocurre? Ahora mismo, actualmente, tengo proyectos que me están... No que me llamen la atención, es que me están sacando la mano del ordenador y dicen, escríbeme. Vale, Así sí, que van a eso esperar. suele pasar. Volviendo ahora al tema del que querías tú hablar antes, que es el tema del amor, de las escenas románticas, de ese beso que querían todos en tu libro y que nunca llegó. El amor, yo creo que es más prioritario en mis tramas que en las de ustedes, sobre todo la de este, porque aquí no sobrevive nadie, es imposible que nadie se quiera. Oye, hay una No le da historia de tiempo. amor en medio. ¿Eh? Sí, bueno, pero Sí, sí, bueno. muy difusa. Así Sí. como por encima. Que es la pregunta. ¿Se quieren alejar de las historias románticas? O sea, ¿lo hacen a propósito el que no haya demasiado amor en los libros? De hecho, por eso comentaba antes que en el cuarto evité ese beso, porque nadie no tenía apenas historias románticas. Después, poco a poco fueron aumentando. Y entonces ya marcado, ya sería en plan de todos emparejados, y eso era excesivo. Eso sería demasiado empalagoso. Demasiado final directamente. feliz. Sí. A ella no le gusta el final feliz. Y ahí tú a ti, pero nada, tú pásate Van del amor. los finales van mejorando a medida del libro. Sí. Van cambiando la época, van cambiando los personajes, la cosa va poco a poco. Pero también fue conscientemente lo de no poner En el primero, muchas sí. historias de amor. Sí, en el primero sí, en el segundo sí tiene como un eje importante del libro una historia de amor. Y dije, bueno, aquí me doy más libertad y sinceramente ya ahora mismo, tal como escribo ahora, me da lo mismo como si tengo que meter cinco historias, son personajes, tienen sentimiento, pues ya está, pues se cuelan. ¿Y nuestras historias las podemos catalogar más de acción? Como libros muy rápidos. Yo creo que sí. Sí, porque siempre está sucediendo cosas. Son una acción tras otra. Fijo, que más de acción es el de Sandro. Sí. El Que tiene el varias- psico-killer. Ya.
Que tiene muchas más batallas. Hombre, es que yo reconozco que yo escribiendo batallas también. Las batallas son muy complicadas de escribir, eso es verdad. Que tengo que decir que mis Pero muy batallas me ayudó a corregirlas, Sandra. Sí, sí, son muy complicadas de Porque escribir. son difíciles. Sobre todo si Escribir. escribes en primera, es lo peor del mundo escribir una batalla, lo sé por experiencia propia. Sí, total. Si Yo escribes en escribo en tercera tercera. todavía. Y yo me volvía loca, en plan de este punto de la batalla, este punto, pues. No quiero pensar como lo hiciste tú, contando en primera persona. Volverme loca. Yo me intentaba poner en la piel del personaje principal, que es el que lo está contando, y era en plan, y ahora miro aquí, y ahora miro allí. Peleo, miro Y que allí. no sea Peleo. narrando, Una viendo cosa así. así. Oh, y ahora estoy viendo a esos dos peleando. Oh, mira, la cabeza del otro salió por ahí volando. Sobre todo es súper difícil porque a la vez que tú estás peleando, no estás concentrado en mirar lo que está pasando a 100 metros. Y claro, no estás, es lo que dice ella, no puedes decir, ay, mira, una mariposa. ¡Ah, qué tremendo! Es súper complicado escribir batallas. Yo sé que a ti te ayudó Sandro poniéndote también muñequitos De y hecho, diciendo Sandro, dónde estaban. abrimos el Photoshop, me dice, mira, tienes al personaje aquí, a estos aquí, estos aquí. Mientras este ataca a este puede salir por aquí. Y viéndolo así, como así, en físico, si casi se puede decir, pues me ayudó muchísimo más a imaginármelo y a organizarlo. Porque me di cuenta que tenía varios personajes que literalmente estaban de brazos cruzados viendo la batalla sin hacer nada. Pero claro, en esa. Grabando. Estaba grabando. No me he dado cuenta. Estaba para el YouTube. Vamos a grabar la batalla. Eran pacifistas. Dentro de los escritores ahora mismo que hay de fantasía, ¿cuáles les gustan? ¿A quiénes leen? Aparte de a mí, por supuesto. Así como quiero que la cosa. De escritor, bueno, mi escritora como referencia total es J.K. Rowling dentro del mundo. Después española, Laura Gallego, pero ya si vamos a lo que sería Canarias, parte de Jessica y Sandro, pues yo creo que Raiko. Yo me identifico mucho No nombraste a David, se va a molestar. de narrativa de Raiko. Que no me puedo identificar con David. Mis personajes Porque son otro felices. psico-killer, ¿no? Los míos también, hasta que mueren. Por eso. Ahí son más felices todavía. ¿Van al cielo? Claro, felicidad pura. ¿Y tú, escritores? Aparte de nosotras dos. Bueno, de ella, porque tú... ¡Qué fuerte! Me ¡Fuera de cansa. aquí! En Gaiko coincidimos ella y yo. Yo lo descubrí más tarde, pero me han encantado sus libros. Uno que me ha gustado también mucho últimamente, me inspira en varios puntos, es Patrick Rothfuss, del Nombre del Viento y... Y el no sé qué de El un temor de sabio. un hombre El sabio. temor de un sabio. El no sé qué de un sabio. Me cacho en 10. Laura Gallego, me he leído un libro de ella, no me peguen, no me he leído más. Bueno, no De te momento, pegamos. no porque no me guste, sino porque no ha surgido. Me he ido con otros libros. Pero de fantasía es que tiendo a leer bastante poco. Me he visto a Raiko, a Carlos Rosales. Carlos, que también escribió muy bien. Ujú. Y realmente poco más. No suelo tirar más a tramas de las que hace, por ejemplo, Michael Crichton o Rulas Preston Lincoln Child. O este hombre que ya me acordaré del nombre. Alberto Vázquez Figueroa. Ah, vale, sí. ¿Y se ven escribiendo otro subgénero de la fantasía o algo que no sea fantasía? Yo variantes de fantasía, pero de momento libros que no sean de fantasía. Tengo pensadas muchas historias, pero ninguna de ellas se sale de la fantasía. Todas, aunque sea un toque, tienen un toque de fantasía. ¿Y tú? Tú estás ahora Yo- con otro libro, ¿no? Creo que Esto es también fantasía fantasía. épica. Es fantasía Fantasía épica. épica. Yo sí me veo tirando a otro género. Pues de hecho, el primer libro que escribí, que no fue este, fue otro, que lo escribí 4 años antes, tenía un toque de fantasía y el resto era, no sé si llamarlo organismo mágico o simple abstracción psicológica, pero era una historia real. Es decir, basaron en el mundo real. Era un toque, ya está. Sí, pero más adelante sí te ves escribiendo fuera de fantasía. Sí, de hecho tengo un proyecto que no lo he empezado todavía por justo falta de documentación. Porque me falta ir al sitio y decir, vamos a conocerlo, este personaje está aquí, vale, ¿a dónde vas ahora? Ah, que tú tienes que ir, o sea, tú te pagas los viajes. No conoces Pero Google. es Tenerife, no es... Ah, vale, bueno, vale, está cerca. Yo pensaba en Rusia o algún sitio por ahí. Ojalá. Yo el año pasado Vale. quería ir, no pude. Vale. ¿Y va a transcurrir en Tenerife esa historia? La mayor parte sí, porque hay una buena parte en Las Palmas, pero gran parte en Tenerife. Ah, mira, mira, Y tirando eso sí para que tierra. no tiene nada de fantasía. Vale, guay. Nosotros que somos de saga, porque somos así de masoquistas, no nos vale con uno.
Ella es la más, que tiene 4. Bueno, Pero tú vas a proceso de 4 también. ¿Te cuesta hilvanar esas historias o sabes exactamente dónde empieza el libro, dónde acaba? ¿Hay lugar para la improvisación? Hay lugar para la improvisación, pero en mi caso, cuando publiqué Hades, ya tenía perfectamente hilvanado todo. De hecho, tenía hasta prácticamente terminado, bueno, terminado no, lo tenía a mitad, perdón. Tenía hasta terminado Bane, pero es que estaba pensando en antaño, cuando Bane era un único libro. Tenía escrito Hades, Bane, veré, escribí Bane cuando publiqué Hades, para yo estar segura de cómo quería que fuera antes de publicarlo y después decir, tendría que haber hecho esto. O sea, es entretenido el hilar y pensar y el pasarte la noche en vela pensando, ¿y si hago esto? Después puedo sacarlo por aquí y tal. Pero sí es divertido. ¿Y tú eres de los que conoce principio y fin pero no lo que hay en medio? Porque a mí me pasa mucho, sé cómo quiero empezar, sé cómo quiero acabar, pero no sé cómo voy a llegar. De hecho, ahora mismo he llegado a otro extremo. Yo sé cómo va a ser el desarrollo del final, pero el final, yo lo descubriré cuando lo escriba. Sí, es un nuevo método de escritura. Yo mi saga, bueno, de hecho, el año pasado, no hace tanto, yo anunciaba de que mi saga eran 9 libros. Eran 9 porque la saga, es decir, lo que es el hilo principal, eran 4. Habría otros 3 añadidos y luego 2 en los que esas historias se juntaban todas. En total hacía un compendio, no una saga en sí, y eran 9. Ahora me he dado cuenta de que fue eso de que te despiertas y tienes la revelación del tercer libro, que ya lo tenía escrito para corregir. Dije, no, esto lo voy a acabar de este otro modo y el del final va a ser esto, lo dejo en 3 libros y se queda cerrado. Me gusta más este final que el anterior. Ya, ala. Se quedó así, los otros se han quedado como libros que salgan. Independiente. Exacto, independientes, son aparte, tendrán guiños, algún personaje, pero son aparte. Y ahora mi primero, pero el tercero es que me está saliendo una cosa enorme. Creo que va a haber 4. Es posible. Es que se me ha adelantado la pregunta, pero la pregunta era, querías hacer una nonalogía, te pasaste a trilogía y hoy me has dicho que una tetralogía. ¿Me vas a volver loca? ¿O cómo va? O sea, al final tetralogía. Me tengo que si quiero contar todo lo que debo contar. Y que quede bien contado todo. Exacto, y que quede bien, que no sea un, pues lo acabo aquí, ¡pum! Sino que el final diga, coño, se mereció este final, lo que puedo. Necesito o un tercero muy largo o 4. Pero ese cambio de opinión también puede tener que ver con no cansar al lector. Al lector yo mismo, un poquito. Bueno, primero tú, luego el lector, ¿no? Va por ahí, ¿no? Hombre, en parte sí, yo creo que siempre es mejor 4 libros y luego libros aparte que 9. Es decir, oye, ¿este te lo quieres leer? Sí, pues léete los 8 6 anteriores. Uf. Es verdad que los que escribimos sagas terminamos un poco hartos de la saga. Al final nos da mucha pena cerrarla, pero mientras estás en el proceso de escribir, sobre todo cuando ya estás llegando al final del último, te da mucha prisa por acabar, porque tienes unas ganas locas de cerrar el Word y decir, no lo voy a leer hasta dentro de mucho tiempo. Pero luego le pones el punto y final y es como, ¿por qué? Yo le dije que le iba a pasar porque yo terminé mi saga antes que ella y le dije, te va a dar un montón de pena terminar. Cuando lo publiqué, y es verdad, fue muy chungo. O sea, de hecho yo publiqué el libro de Marcado, salió en diciembre y enero me lo pasé como en un limbo pensando, ¿y ahora qué hago con mi vida? Ya terminé la saga Dominadores de Almas y ahora, ¿qué viene ahora? Ya no hay vida después de Que esto. tengo más libros pensados, de hecho tengo uno escrito y ya esto lo estoy corrigiendo. Pero fue un bloqueo total de esa conformidad con los personajes que yo conocía, de continuar tal. Pero fue un shock total. ¿Y tú crees que te dará pena terminarlo o como habrán muerto todos, te dará igual? No, probablemente. A ver, ahora mismo... Ya la tenía, antes de que se la dijera yo ya lo tenía en cuenta. Me costó cambiar de idea. Mira. Sí, de hecho yo le tengo bastante cariño a más de uno de los personajes. Tengo bastantes ganas de llegar a varias escenas. Hasta de este nuevo libro hay muchas escenas que son de la idea anterior y desde hace tiempo. Así que sí, a ver, un libro que lo terminé en 2011, si no me equivoco, el primero.
Pues si a lo mejor en 2018 acabo ya el cuarto, yo buscaré. Son muchos Poquito años de- con ellos, ¿no? Sí. Sí, nos Da pasa. mordiña la cosa. Son muchos años con ellos. Yo creo que por eso nosotros vamos a la precuela. Para todavía Para sentirnos recuperarlo. unidos a esos personajes que vamos a dejar ahí. De momento no, De momento no, para hay que dar un descansar de respiro, ellos hay que sí, darles sí. el respiro. Hay que dar un Pero respirito. sí, en unos años recuperarlo. No vamos a hablar ahora de los personajes. En tu caso, que tienes un grupo muy amplio de personajes. En el tuyo es más bien un protagonista, aunque luego hay personajes satélites alrededor. ¿Cómo es ese proceso de darles personalidad? Sobre todo en tu caso, que es grupo y cada personaje necesita tener personalidad propia. Yo, claro, en mi caso, a la hora de diseñarme el personaje, lo que suelo hacer siempre es dibujarlo. Yo cuando más o menos lo tengo conforme, como me gusta el diseño, que siempre tiendo a ponerle un detalle característico, y a partir de ahí voy amoldando más o menos una personalidad. Pero también es verdad que muchas veces van surgiendo. O sea, puedes tener una sutil idea en plan de Máster es el listo, Van es el guapera simplón. Pero Lo no. de Simplón sobraba, ¿eh? No, no sobraba. Pobrecito. Y después va pasando y ellos se van terminando de forjar su propia identidad. Pero sí, siempre es bueno tener al menos un par de bases para que el personaje en el primer capítulo sea de un modo y en el segundo sea de otro, porque eso sí... Sí, no se puede Que volver sería el listo de desastre. repente. ¿Y tú? Que a Van le costó 4 libros volverse más listo. Es joven. Tienes parte. Yo tuve... Tiene nada de Sandro. ¿Eh? Es joven. ¿Es que Sandro es joven? Yo tuve problemas sobre todo con la sombra de hilo para diferenciar a todos los personajes. Porque claro, también cuando uno habla de criaturas humanoides en el fondo, lo cual es como si hablara de la fantasía épica de las razas. Si dices un Sí, elfo, eso un lo enano, hablamos ayer. dices tienes un carácter más o menos así. Ahora dentro de ese más o menos así, cuando tienes a 15 personajes, distínguelos. Y yo, oh, coño, tal la cosa. Sí, costó, hubo bastante improvisación al respecto. De decir, ahora aparecen estos 5, ¿cómo son? Pues este sí, y este otro, y me han gustado, pues venga, pues vamos para adelante. Y salir más o menos diferentes y decir, bueno, pues exagero un poquillo aquí y ya está. Después ya en los siguientes libros hubo menos plantel de personajes y la cosa se hizo más cómoda. Sí, el primero te cargaste en la mitad, o sea, ya para el segundo no quedaba mucho. En verdad me cargué el 73%. 73% se cargó en el primer libro, lo ha dicho él, que conste que no lo he dicho yo. Pero fue el primero. El segundo ya muere Luego menos peor, gente. no, Lo peor. El segundo fue el 99. Sí es verdad que cuando hacemos lo que comentas tú de las razas, a mí me pasa con los vampiros. Yo como solucioné el tema de las personalidades fue creando 5 clanes, pero es verdad que luego cada clan tiene una personalidad muy parecida. O sea que dentro de ellos al final terminan siendo todos como muy iguales. Y darle personalidad a eso a distintos personajes termina siendo complicado. Los plenos son todos de esta manera. Ah, pues te encuentras un pleno y va a ser así. Y no, al final tienes que darle como un toque individual para que no se mezclen todas las personalidades. A mí los que se me crearon entre sí identidades medianamente parecidas fueron entre los dominadores de almas originales, que o casi entre los dominadores de almas, que todos eran, soy súper poderoso, pero después eran muy niños. Y ese detalle me surgió de forma inconsciente. Es que a fin de cuentas alguien que tiene 10.000 años, Sí, bueno, saber cómo es su... debería ser muy maduro, pero no. Pero no, precisamente, como son tan, se quedaron anclados en la antaño infancia. y así continuaron siendo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Uy, va a hacer un comentario aparte respecto justamente de los plenos, que me hizo gracia cuando me leí los libros suyos, cuando empezó a leer a Javier. Esto no es un vampiro, esto es un hombre lobo. Los plenos se parecen mucho a los hombres lobos. Sí, está Son muy igualitos, está le muy falta identificados con convertirse. los hombres lobos. Sí. Ya llegaremos a ellos. Tranquilidad que precuela. Bien. Algo muy importante a la hora de, por ejemplo, que los padres compren libros para la gente joven, es que aprendan algo con esos libros. ¿Ustedes insertan valores dentro de sus libros? Empieza tú, para que no empieces sin pena. Sinceramente, ¿cómo decirlo? No me considero quien para meter muchos valores o enseñanzas morales. Decir, oye, que la vida debería ser... ¿Qué te voy a decir yo? Que soy yo, no soy nada, más nadie. Pero sí, alguna cosilla de opinión sí he metido. Pero no mucho más, pues
no sé, no me nace la vena de maestro cuando escribo. ¿Tú por aquí? Yo sobre todo, bueno, nada, y se va viendo a lo largo de la saga, sí intenté inculcar mucho eso de no juzgues solo por lo que sepas, descubre todas las historias antes de hablar sobre el tema y de pensar sobre el otro. Ese sí fue algo que me planteé desde Hades, que de hecho es lo que dice, te lo cuento desde los dos puntos de vista, de los Hades y de los sí, para que seas tú el que vayas mirando y seas tú el que vayas juzgando. Y siempre he intentado jugar con eso, y es que es una realidad. O sea, tú puedes estar seguro de que una persona puede ser muy mala o muy buena, pero tienes que conocerla para ver todas las caras de la verdad. Sí, además yo creo que muchas veces incluso insertamos valores sin darnos cuenta. Porque yo cuando terminé mi libro, a mí Maite me dijo, no, es que tienes estos valores aquí del feminismo y tal, no sé cuál. Y yo me quedé con cara de, ¿en serio? Sí, sí, tal. Y yo digo, vale. Cada uno al final le va a dar también la lectura que le quiere ver. O sea que también tiene mucho que ver con la educación del escritor, etcétera, etcétera. De hecho, en tu libro hay una historia homosexual. Sí. Que a mucha gente le puede todavía quedar un poco así, pero también Que de está hecho, bien. O sea, mi madre se lo leía y me decía, tú no eres nada romántica, y con estos dos eres la más romántica del mundo. Qué bueno, también tengo que decir. Comentario que me dejó en shock, y todavía estoy en shock, que me dijeron que Hades tenía comentarios homófobos. homófobo, sí, sí, sí. Y es todo lo contrario. Que yo, y me lo dijo una pedagoga, cuando me lo dice fue en plan de, ¿por qué? ¿Dónde? Y yo creo que es el tema de la sensibilidad, porque en el libro, a lo mejor sí hago algún chiste de gay, pero solamente un chiste. Después tengo a Van, que el pobre es cortito, se meten con él porque es cortito. ¿Y qué matar que se metan con el pobre muchacho porque es cortito y virgen? Eso a la gente le da igual, o sea, puede avasallar al pobre Van. A Van le hace bullying. ¿Hace bullying? O sea, todos se meten con él, Armas le pega, porque Armas le pega, El pobre. y de tomas un chiste y homófobo el libro. Que es una pasada. Sí, al final cada uno va a poner el ojo donde quiere ver. Pues sí. Donde, además lo que no hay. En tu caso, tú que eres, bueno, ya hemos visto que ya hace unas ilustraciones muy buenas, que todos nos parecemos a los dibujos. Bueno, yo que dice que tengo cara de maligna, yo me parezco, pero no tengo cara de Es que maligna. tú en la realidad tienes cara de maligna. No, que yo soy maligna. También. En tu caso, tú hiciste las portadas. Yo Menos tengo la de las Ben. portadas, las mías son la de Ben y la de Marcado. Vale. La de Hades y la de Windbreaker no son mías. ¿Pero tenías claro el diseño que querías hacer desde el principio? El diseño original de los libros iban a ser sin el color de fondo, iban a ser solo los ojos. Lo que pasa es que cuando lo diseñé fue cuando salió Crepúsculo, que era todo, Ah, negro, era todo negro. con un detalle. Y dije, me lo van a comprar con vampiros, tengo que hacerlo diferente. Y me gusta más así, la verdad. Sí, bueno, al final el color también tiene Sí. su significado, ¿no? El color de la portada. Claro, los colores de fondo, los colores de los ojos, tienen su significado, sí. Lo que pasa es que eso lo descubres ya casi al final del libro, pero... Sí, bueno. ¿Tus portadas? ¿También tenías claras cómo querías que las hiciera Mena? La verdad, no. De hecho, la primera ni siquiera fue una portada que ideara yo. La mandé a la editorial con la que estuve en ese momento y me hicieron esa portada, la original que está detrás de este otro libro. Gracias, Melanie. Esta es la portada original de Sandro, Y esa es la que le hizo Melanie. la de la reedición. Y de hecho hay un detalle me ha hecho gracia. ¿Qué hiciste? Nada. Os me he puesto a comparar, todos vamos a opinar lo mismo. ¿Me querías pegar con él? No, estaba posando. Ah, vale. Estoy- Vale, vale. Sí. Hay un detalle curioso, y es que no tengo a ningún personaje con el ojo verde rasgado Efectivamente. con una pupila de felina. Ah. Pero a ninguno, en ninguno de los libros, cuando vi que Pues, ¿qué hace pues, la pupila ahí? Eso es un ¿Qué es guiño eso? porque lo crees, Sandra. Claro. Era un mensaje subliminal de la editorial. Pues curiosamente a la gente le llamó la atención, tanto que ella cuando le pedí Sí. que me hiciera otra portada, me puso la pupila y con Estamos, esta pupila va así. ¿eh?
Pues vale, pues me gusta. Para que fuese una identidad similar, ya con Hijos de la Luna, las dos portadas, no... Sí. De hecho, Hijos de la Luna es el más claro ejemplo de que yo no tengo ni idea de hacer portadas. No, Porque es la verdad. no comentaremos nada. Aparte de que esa portada tuve que hacerla... No comentemos. Tuve que hacerla rápido porque me iba a navegar un mes, 2 días después, y estaba buscando un modelo para... Oye, Lo mejor es la contraportada. Sí, A la contraportada. si empezamos con tantos los fallos, no acabo en esa noche. Pero eso, ya ven que el diseño no tenía nada que ver. Lo ideal es que fuera otra persona que estuviera en la portada, no yo, pero lo he dicho, tuve que hacerlo lo rápido y nadie se ofrecía de pues a tomar por... Es lo que pensar con la pasa, foto es lo que yo. pasa con las prisas. Sí, era eso, faltaba mi palabra. Yo dije, y si yo digo que lo publico ahora, pues lo publico ahora. Quería cumplir. Bueno, Ah, yo no, bueno, cada cual. pero me ahora- has aprendido y lo tienes una portada Sí, súper bonita. ahora tengo otra nueva portada, Consejo de ella, Ay, que espérate. mantuviera el mismo género. Ah, es verdad, que lo tenemos en grande. Que mantuviera el mismo tono que las anteriores y mira, estoy Y el ojo. mucho más contento con esa otra. Sí, los demás también. Te lo agradezco. Esta es la nueva portada. Anoto en blanco y negro el detalle que en el que se pueden dar cuenta, nos dimos cuenta nosotros 2 minutos después de haberlo impreso. Ah, muy bien. Es Me verdad. estaba mirando y Cierto. le falta color. Le falta color. Coño, esto es blanco y negro. Vale. Y este próximamente lo podremos ver en librerías de Yo revisión. espero que en mes y medio. Lo que termine de corregir, de añadirle un par de detalles a la sombra de hilo para imprimir los 2 puntos. Vale, bien. Bueno, mis portadas no se ven ahí, pero las mías también son un poco... No, no está. Ya miré por ahí, no estaba. Son un poco también del estilo de Melanie, que también Sí, en la tienen un línea. patrón y siguen una línea que yo creo que también es importante en la saga. ¿no? Es importante porque yo recuerdo en los festivales del manga, que normalmente es donde siempre estoy, que la gente cuando veía Ben Breaker me decía, esta es la segunda parte, o sea, automáticamente lo identificaba, sin necesidad de ver el de Hades. Porque claro, son tan parecidas y con tus libros lo mismo, son tan parecidas que sabes. Sí, Son reconoces al continuación. autor, incluso sin ver el nombre del autor, reconoces que va a ser del mismo autor y que es continuación. Y la de Sandro ahora también. Sí, ahora también. Tú que haces ilustraciones y como yo que puse ilustraciones en el primero, ¿has puesto ilustraciones en todo? ¿Crees que las ilustraciones te enriquecen la historia? Yo creo que sí. Y bueno, yo creo que a la gente le gusta abrir y el problema que tengo, que ven las ilustraciones antes de leerse el libro. Spoiler, Porque es auto-spoiler. ¡No lo haga! ¡Ay, no quería verlo! Pero los miran. No se pueden evitar. Pero sí, yo creo que complementan bien. Sobre todo en la saga Dominadores de Almas, que es bastante visual. De hecho, sobre todo en Hades me decían que más que leerse un libro parecía que se estaban leyendo un cómic. Pues las ilustraciones eran el complemento ideal para ello. ¿Y tú has pensado poner ilustraciones? O como yo no Mira, sabes papá dibujar no un me pimiento. ilustra. Eso sabía yo que se lo iba a decir a la Yo- pobre. si yo dibujo, el que compre el libro se arrepiente. Así que es mejor que no lo haga. ¿O no? Le pones ahí unos puntitos y que él se vaya dibujando directamente. Oye. Pinta y colorea. ¿Eh? Eso puede ser entretenido. Sí. Si te aburre el libro, por lo menos dibuja. Tío, lleno el libro con los dibujos de Varo, como el que le hizo aquel hombre, que ya no me acuerdo quién era. Hubo alguien a que yo me dijo, no, pero hazme un Que es un dibujo. demonio. Vale, hago un dibujo. Vale, estaba yo, no sé si es este hombre. Le hice un círculo con una cara en medio, 2 cuernos, la cola, ya tengo un demonio, venga. Porque no sé dibujar más que eso. Me recuerda al dibujo que hice yo de David en el mercado, que también era muy bonito con cuernos. Me quedó precioso. Pero con barba. Pero con barba, con barba. Y no sé por qué será. Y de los personajes que tiene, ¿con quién se quedan? ¿Cuál es su personaje favorito? Y elijan uno, aquí hay que mojarse. Rubén. Sí, en el libro sale. Cierto, cierto. Yo recuerdo que la mayoría de la gente me pregunta que por qué, pero lo voy a decir. Mi personaje preferido, sin duda, de la saga Dominadores Es de el Almas, gato. ¡El gato gritado! Es Zacarías. Zacarías. Indudablemente es un personaje que sale en un capítulo del Sí, sale muy toda la poquito. saga, pero es mi personaje preferido. Y después, bueno, tengo a Bang y a Master ahí un poco haciéndose la competencia un poco con Ned, pero no, Zacarías. Bueno, y con Noah y con Jason, yo es que tengo muchos personajes. Te quedas con todos, puede ser. ¿Y tú? ¿Alguien que no haya muerto? Oye,
Aunque haya muerto puede ser mi favorito. Sí, sí, no, desde la ultratumba puede ser tu favorito, sin problema. Pues lo estoy pensando, que tengo unos cuantos. Y digo, ¿cuál es mi favorito? Y digo, que en este libro me gustó este, que en este me gusta tal. Pero ahora mismo... Hasta las 9:05 tienes tiempo. No, me quedaría con el personaje de Olua. ¿De quién? Olua. Ah, Es uno que, bueno, aparece en el primer libro, así que no estoy haciendo un Sí, sí, gran sí. spoiler, pero que de forma, en verdad, bueno, ahora que lo pienso, es un poco semejante a Zacarías, Sí. aunque bastante más cabroncete. Sí, Es eso te el dice. que va causando, o mejor dicho, por sus actos, ocurre casi toda la trama. ¿Y el tuyo, Javier Marcelo? No, el tuyo es... el mío es Geralt. Geralt. Que era el nuevo. Es el, Sí. el personaje que sale al final, que no tenía pensado que fuera a salir, porque es lo peor que te puede pasar. Que te está terminando una trilogía y que te aparezca un personaje que no pensaba y que sea el mejor. Yo también me enfadé contigo, yo leyéndome su libro. Gracias. Llego a la descripción de ese personaje, solamente dice 3 frases en plan de... Con lo que mola y Jessica no lo sacó Dante. Es que no, que Jessica no lo había creado antes. Él apareció solo, pero por eso habrá precuela. Porque la verdad que el personaje es muy, muy... Pero bueno, de los que tengo, para mí mi favorito es Ignacio. Dime. Hablando de personajes y demás, la pregunta que yo me hago es, ¿alguna vez el personaje cuando aparece por sí, que aparece solo, ha llegado a aparecer en un momento en el que tú estás tan tranquilo, que se puedes estar durmiendo, puedes estar en el baño, no tienes nada a mano, y el personaje aparece de por sí y te dice, hola, ¿me puedes incluir o me puedes crear? Tú eliges. Sí, sí, sí. A mí me pasó con este personaje, yo de hecho no sé qué estaría cocinando, comiendo, haciendo cualquier cosa, y yo le estaba dando vueltas a cómo resolver una situación en la que me había metido yo sola en el libro, y dándole vueltas, y cómo soluciono esto, y cómo puedo hacer que este sepa que hay otra persona, que tal, y apareció solo, y dije, mira, tengo la solución perfecta, y luego escribiéndolo me mejoró muchísimo el personaje. A mí me ha pasado, pero muchas veces estoy dibujando de estos dibujos random que va saliendo. Y me pasó en lo que sería la primera novela que escribí. Que un día estaba dibujando, cuando terminó el dibujo fue en plan de, yo, me gusta un montón. ¿Dónde lo puedo poner? Y lo incluí en el libro y de hecho ahora, en ese libro, es uno de los pilares más importantes, que no sé cómo habría sido el libro sin ese personaje. Llegué hasta ese punto. Y de mi hermana, que es mi beta reader principal, de todos los libros que tengo, ese sigue siendo su personaje preferido. Y nació de un ojo mal hecho que fue surgiendo. El ojo de sombra. ¿Y tú por aquí? Y yo tengo uno... ¿Solo de estos libros o me permites hablar de otros? Bueno, en el último que estaba, el que comenté que estoy escribiendo ahora de fantasía épica, casi un tercio de los personajes fueron naciendo solos. Digo, tengo que colar a alguien aquí. Anda, me gusta. Oye, que vuelve a aparecer. Oye, que se convierte con protagonista. Pues vale, pues muy bien. Y en esta saga, bueno, perdón por decir nombre, por si alguien no lo ha leído. Ignis fue un personaje que casi nació sola. Y una vampiresa decía, yo tengo que poner una vampiresa de otro del fuego. Vale, muy bien. Le pone una personalidad a eso. ¿Qué? Esta personalidad no lo tenía pensado. Pues mira, quiero bien. Ya seguirá pareciendo que sea eso. Y gracias a eso está ganado público también. Por lo Sí, menos a uno. al final algunos personajes terminan siendo más importantes que los que ya tenía. Bueno, a mí en el último me aparecieron dos. Uno fue una chica a la que le puse Melanie, porque digo, no tengo nombre. Le dije, Melanie, ¿te importa que puse tu nombre? No, pues venga. Y también al final ella es la que resuelve un poco también algunos temas. A ti te pasa con... Estamos en la abuela de... Con Suki. Con Suki. Suki es una japonesa bajita que originariamente ni era japonesa ni se llamaba Suki, de hecho se llamaba Eva. O sea que se pueden imaginar cómo era el cambio, personaje. Pues Suki y Nade sale de pasada. Pero sorprendentemente apareció en Mindbreaker. Siguió apareciendo en Bay y enmarcado duras al final. De hecho, no muere. De hecho, se llama la mejor frase de portiería lo que sea. Sí, sí, sí. Que Suki es sí, un personaje.
Y fue un personaje sorpresa total. Para mí iba a ser ni siquiera secundario, terciario, cuaternario y falla atrás. Y al final, efectivamente, gracias a ella se resuelven muchos puntos del libro. Sí, sí, es verdad. Ya te digo, algunos personajes los creas y terminan siendo más importantes que los propios protagonistas. Y además, muchas veces, incluso yo creo que nos pasa a todos, que son los mismos personajes los que te van contando cómo seguir la historia. Y a veces te sorprenden con cosas que tú no tenías pensadas para nada. Y te ves intentando reinterpretar lo que tú querías hacer porque el personaje te ha dicho que no, lo hagas de otra manera. Y ahí les coges odio. ¿Les ha pasado eso alguna vez? A mí lo que me sucedió es que tengo un personaje que es uno de los dominadores de almas que se llama Jason, que bueno, esto va más para los que conozcan los libros. Jason originariamente no conoció a Thomas nunca. Eso surgió después, bastante después de la creación del personaje. La cuestión que me hago a día de hoy es, ¿qué pintaba antes en el libro? Eso me pregunto yo, si no conocía a Tom, que hacía por allí. Pues fue eso, fue empezando a escribir sobre él, que dije, pues mira, puede ser aquí. Y es una de contra. Y a partir de un punto se me enlazó con la historia de Thomas y quedó perfecto. Pero fue una pasada la evolución del personaje de el que no iba a pintar absolutamente nada porque iba a ser, soy malo, y a pasar por detrás de Noah porque otra cosa no iba a hacer, a tener su propia trama. Y te quedas mucho mejor conociendo a Thomas, sí, sin duda. ¿Tú, Sandro, eres de escribir en primera o en tercera? Casi todo, pero con grandísima mayoría que he escrito es en tercera. ¿Te resulta más fácil escribir en tercera? Me resulta más fácil, tengo algún otro texto a decir en primera, lo he disfrutado también, pero en general para hacer el total de un libro, sí, me gusta más la tercera. De hecho, lo mismo que vaya a publicar, solo tengo escrito en primera, en libros diferentes, 2 cartas. Porque como son cartas van en primera, pero ya está. ¿Tú también eres de tercera? Pero tú, porque Soy de teniendo tercera. tantos personajes, casi Claro, es necesario ir en tercera. La saga de Vengadores está en tercera, pero el libro que estoy corrigiendo ahora mismo es en primera. Yo soy de primera. Me está chocando bastante. Sí, el cambio cambio. te choca. Yo soy de primera porque yo siempre he creído que la primera te conecta más al lector. O sea, eso de poder ver los pensamientos del narrador y todo lo que siente, siempre te va a conectar mucho más al lector que contarlo en tercera. Sí, es verdad que yo en mi caso, además, cambio de género, me hago ahí unas operaciones de vez en cuando y me cambio a hombre. Y es todo también una experiencia hablar desde un género que no es el tuyo. O sea, y contarlo sobre todo, todavía si lo cuentas en tercera, pero contarlo en primera, como un hombre, Mi próximo complicado. libro es Prota un chico. ¿Y es el que escribes en primera? Y Rubén me decía que tenía puntos demasiado femeninos para ser un hombre. Me pasa lo mismo. Me pasó lo mismo como cuando hablaba de Marcelo. Me decía que está muy afeminado. Está sacando su lado femenino. ¿Lo tiene? ¿Tú no lo tienes? Pero yo, sentirse identificado con yo no hacía las cosas así. Me imagino cuando estaba viendo el libro de ella, me gustó. Dije, pero hay cosas que, por ejemplo, el personaje... Es como pasó también con la película de Color del Laberinto, y me leí el libro y me vi la película. En la película corrigieron la personalidad del personaje, del protagonista, de Thomas. A mí un personaje llorica, además, yo no lo veo como... Lo siento. No sé. Él quiere el macho y No era llorica, pero me fue un ejemplo, ¿vale? Que Sí. me gustan personajes más fuertes y eso. Sí, es verdad que adaptarte al otro género, en el caso de mujer a hombre, es difícil por eso, pero nosotros siempre solemos hablar más desde los sentimientos y los hombres más desde el raciocinio. Sí. A mí el tema a mí me apuntaron mucho lo de los colores, porque yo ponía colores así como con su nombre completo, azul, cobalto, cosas así, me decían, no, los hombres solo conocen 5 colores básicos y no pongas colores así muy específicos. Quizá 4. Quizá 4. Bueno, algunos conocen hasta 5, te sorprendería. Realmente no puedo decir lo que dije porque no quiero hacer spoilers hasta que será en el libro. Sí, Entonces sí. estoy ahí agarrado. Cuando salga en el libro, cuando saque, entonces ya diré todo lo que pensaba. Que ya lo estoy variando, estoy haciendo caso. Eso. Y hablemos de nuestro público, que es el juvenil. ¿Cómo es el público juvenil? Es muy guay. Fantástica definición. Porque, claro, al ser los que más se mueven en redes sociales y todo ese tema, es el que más se pone en contacto con el autor para comentarle los libros y demás. Pues ya partiendo de eso es guay. Es Sí, guay no, sí, porque guay, se me ha encantado. entusiasman, me hacen dibujos y me escriben por Facebook. Y entonces
Súper agradecido. Nos siguen como acosadores por todos lados, ¿no? Bien. Por aquí igual, ¿no? ¿Tú qué tal la Te experiencia acosan con, mucho, ¿no? con el público? ¿Te acosan habitualmente? No, la cosa es... Mi público sí tiende a ser un poquito más adulto, en edad. Un poquito más adulto que el de Melanie. Y ahí ya se nota un poco la diferencia, quizá, o simplemente por los libros que son. Que es, sí, son agresivos, bastante agresivos. De hecho, todavía recuerdo, pero que lo comente, pero hay alguien de aquí, que yo me acuerdo de comprarse mi libro la noche de un sábado, no me acuerdo qué día fue, el domingo por la mañana decirle, oye, me ha gustado tu libro. En una noche Sí. ocurre. Y sí, eso a uno le encanta cuando de vez en cuando te manda un mensaje, oye, me ha gustado tal. En Tenerife tuve uno, ¿te acuerdas? Sí. Que me lo compró de nuevo. Pues se lo había prestado a una amiga, dejó de hablar con ella, se llevó el libro y cuando me vio le dice, pues me lo pillo de nuevo, coño. Y a esto yo ya vine para acá con el ego subido, encantadísimo de la vida. A fin de cuentas es que es el público juvenil el que te aparece en la presentación vestido de los Es personajes verdad. de la saga. Sí. Cierto, cierto, eso Que en la es presentación de Marcados apareció un grupo, ¿cuántos eran? 5. 5 o 6, sí. 5 personas vestidas de los personajes. Y una de ellas se tiñó el pelo de rosa para ir a juego con el personaje. Esas locuras solo lo hacen chavales Sí, entre los 16 y adolescentes. 20 años. Sí. Gracias, Melanie. Tú no te has teñido el pelo de rosa, tú sí me has aparecido. Todavía. El pelo que se ve, ¿no? Hay valor. Yo no he dicho, más pensados son ustedes, pues son sobacos, tío. Pero sí es verdad que en esto estoy de acuerdo con ellos, que el público juvenil siempre es el que nos sigue, el que nos apoya un montón, el que nos manda mensajes, el que nos ven en el festival manga y siempre se te paran y te Sí. comentan. Son muy críticos también, si hay algo que no le gusta, es verdad que te lo dice, así, te lo suelta. Mejor así. No, por supuesto. Y algo que has comentado tú y que a mí personalmente me da mucha rabia, me da medio rabia, medio me alegro, es cuando se leen el libro en una noche. Porque al final dice, me he pasado un año escribiendo esto para que tú te lo leas en una noche. Dosifica. O 2 o 4. Sí, o 2 o 4 o 7, si eres George Martin. Dosifica un poco. Bueno, si eres George Martin no te lo lees en una noche ni de coña. O sea, no, Está no difícil. puedes. Es complicado. Dime. En mi caso, pues una anécdota así de... Ah, pensé que me ibas a decir que te habías leído a George Martin en una noche. Y yo, Y vaya. también. de Sandro, cuando él me dejó Hijos de la Luna, cuando todavía Yo la no manuscrito. lo había corregido ni nada, me acuerdo de que me lo dejó una noche y a las 2 le dije, oye, mira, tienes que cambiar esto y esto. Pero por todo lo demás el libro me ha gustado y se me queda así, se cayó. Ya, y yo, es que no hacía nada más en casa, me aburría. Si en el fondo es bonito, porque es que te gusta tanto la historia que te la lees del tirón, pero al final al escritor también dice, pero vamos a ver, tío, que me he pegado aquí lo más grande, corrigiendo, maquetando, haciendo de todo, pero que tú te lo leas en una noche. Es que si los personajes atraen y te Sí, puedes sí. identificar con ellos, ya dices, vale, puedo leerlo y cuando te das cuenta, en mi caso es empezar a leer y cuando levanto la vista del libro son las 6 de la mañana, no he dormido, pero me lo he terminado. Sí, no, sí, además yo soy de esos lectores, y me acuerdo que el tuyo, uno del marcado, me lo leí en menos de un día, o sea, fue ponerme y pa. Y mira que Marcados de Córdoba. Pero es que es eso, te enganchas y sigues hacia adelante, pero es verdad que desde el otro lado del escritor está un poquito de rabia. Por eso mismo yo con Sandro llevo 4 meses para leer su libro. Lo hago por él. Para que no se sienta mal. Exacto, lo hago por él. Qué buena gente. Me pasó lo mismo con Ben Geke. De Ben Geke me lo leí, me lo llevé a una navegación. He terminado de trabajar, bueno, empiezo. 4 horas después, oye, que tengo que volver a trabajar, vale, voy. Hice un par de cosas. ¿Hay algo más? No. Aquí sentado por si copia algo, me lo acabé. Eso no, al final la verdad que es un muy buen punto, porque si un libro te aburre, no te lo lees. Dime. Una pregunta que me surgió ahora oyéndolo a él, ¿qué tal llevan el tema de los lectores cero? Me refiero a cuando se lo dejas a una persona de tu confianza para que lo coja el libro después de haberlo terminado y te lo critiquen, vamos a hablar bien, que te lo critique y te diga, no me gustó esto y esto, y tienes que cambiar esto y esto. ¿Qué tal llevan esa parte? Eso lo dices por la persona que tienes al lado, ¿no? Porque te ha dado la impresión de que lo has dicho por ella. No, y
lo peor de todo, que no se lo puedes refutar. Que no se lo puedes refutar, pues no tienes razón. Es que hay cosas que yo entiendo como escritor, las tenéis muy claras porque soy quien las escribís, quien creáis esos personajes. Pero a veces es cuando lees de cero, que no cuando... Lo del beta reader, que se lo das para que te lo comentes, hay cosas que tú no ves o que ves un poco ilógicas, entonces... Para mí como hermana y lectora y fan... Hazle caso a la niña. No, si al final siempre tiene razón, que es la rabia que me da, pero ¿qué tal lo lleváis vosotros ese tema? Yo tengo una novia escritora. Por eso digo. O sea, que le tienes que hacer caso sí o sí. No siempre me hace caso. Que también se le pasan algunos detallitos. Hombre, claro. Sí. Los fusibles de la guerra mundial son maravillosos. Las puertas de puertas. Y las puertas de puertas. enseguida. Pero lo más gracioso ha sido en Hijos de la Luna, en esta edición y en la siguiente estará corregido, bueno, ya lo está, que se nos escapó a todos, autor varias veces y en los beta readers, todos los que se lo leyeron, que creo que fueron 3 o 4, hay un personaje que dispara flechas de punta de playa. Muy bien. Pero es que sabes que Son unas flechas... en Furmanaren vuelves a tener flechas de playa. ¿Así? O sea, que es un error recurrente. Te gusta la playa. Era un personaje Es que la T y canario. la que Y ponía- están muy Está juntas. juntas, sí. ¿Tú las críticas qué tal las llevas de lo que te ríes? Hombre, yo lo bueno con las críticas, yo recuerdo cuando a mi correctora, a Eva, cuando le dejé el libro de Hades, me devolvió un tachón entero lleno de triángulos tal, y lo bueno es que la evolución cada vez tengo menos. Eso es bueno. Aunque yo con Eva, que lo mejor que tengo de Eva, no me gusta que ella corrija estando yo al lado. Porque es de estos momentos que está corrigiendo, me lanza la mirada y me dice, ¿Mel? Yo ya sé que me va a echar la bronca. Y le digo, ¿qué? Me dice, ¿y esto por qué? Entonces yo le explico la pregunta que me hace. Dice, ¿y en qué momento del libro lo explica? Ahora, que lo voy a insertar. Ahora que lo voy a Te lo escribir. estoy explicando. Pues en cada uno de los libros que ella me ha corregido, que han sido 4, 5 con el siguiente que voy a sacar y otro infantil, me ha hecho siempre la misma cuestión de algo que se me queda en el tintero y es ella la que lo tiene que sacar. Yo voy a contar una anécdota sobre lo que has dicho tú de cuando tu beta reader va corrigiendo justo a tu Contigo al lado. De un día que fuimos ella y yo a la biblioteca, ella se pone a leerse La sombra de Dios para mirarme algunos otros fallos. Estoy intentando escribir. Y otro día dice, oye, esto es... Ah, no, es verdad, vale. Oye, esto. Vale, me voy de... Bueno, esta frase tenía media. Ah, vale, oh, pues esto... ¿Me quieres dejar? Sí, acabo. Oye, me parece muy bien, pero... Subrayamelo. No me lo cuentes, si no lo estoy mirando. Yo en mi caso siempre digo a los beta readers que no solo pongan los fallos, sino que también pongan lo que les gusta. Porque si al final ves solo fallos, dices, Dios, qué A mí me mal. suele marcar Me con retiro doble del tic. mundo. Las Si a partes mí que a lo me mejor me pone una carita sonriente o me pone, aquí me reí mucho, esta parte me encanta, cosas así, porque si no realmente te hunde en la miseria. No, más yo tengo que profunda. sacarle las cosas buenas. No, tampoco tanto. Yo pienso que es un punto de un equilibrio. Hombre, claro, siempre te Tienes que la decir verdad, lo que porque más si te no- guste, pero pienso que ya que no todavía tiene, el escritor tiene la posibilidad de modificarlo, pienso que es el momento idóneo para decirle, mira que esto no cuadra o el personaje no, aquí en este acto pues no me va con la personalidad del personaje o con esto aquí se te ha ido esto, se te ha ido lo otro. Es verdad que, por ejemplo, falta, eso se nos pasa a todos porque a veces te metes tanto en la historia que Sí, no estás sí, leyendo no, como momento que buscando estás poniendo. falta, porque yo no leo para buscar falta, yo me lo leo para darle otro punto de vista diferente que a veces como escritor tienes la idea muy clara, pero se te También quedan ahí cositas. yo creo que también hay un punto de que te corrija familia o amigos, y es que con ellos sí te vas a enfadar. Pero si por ejemplo lo mandas a un corrector, con el corrector no te vas a enfadar. Entonces el que va a tener la diana va a ser el que te corrija si es familia o amigos, porque ahí además le vas a intentar refutar todo lo que te vaya diciendo, porque yo lo hago con mi hermana cuando me corrige y digo, no, es que esto es así, pero que sí es así. A un corrector profesional no le vas a mandar un mail diciéndole que te digo yo que es así. Yo creo que el mejor comentario que he tenido yo en un libro, que de hecho creo que fue en Windbreaker, estoy yo mirando las correcciones, ¿no? Y de pronto llego a una parrafada, empiezo a leer, 2 rollitos de primavera, una de arroz chino, y es que no tenía nada a mano y se lo puso ahí. Y yo Muy en bien. plan de, ¡ah, qué bien! En la comida, Todavía lo gracias. tengo ahí en el
en mi manuscrito, la nota del pedido chino que... Dime. En el caso de los... En el caso de no sé cuántos beta reader hay aquí, pero... Algunos hay, En el caso de que los beta reader, de escoger un beta reader, eso es una tarea muy... porque tienes gente de confianza, pero tú dices, escojo a esta por esto y esto. En mi caso, mi beta reader es Sandro y yo soy su beta reader. Por lo tanto, yo sé que él me va a decir mis fallos, pero hay fallos que se le escapan, por eso yo siempre busco otro punto de vista. Por eso, la pregunta que yo lanzo es bueno tener más de un beta reader? Sí. Sí, porque el error que no ves tú y que no ve el otro beta reader, lo ve el tercero. A veces ninguno. En mi libro sigue un machón negro y ningún beta reader lo vio. Y ahí está el machón negro para toda la vida. Pero sí es verdad que normalmente si uno no lo ve, lo va a ver el otro. Y también te va a dar opiniones distintas. Sí. El machón negro, las flechas de playa, menos mal que ya se le vieron los fusibles. Los fusibles. Sí, Bueno, las pues ratas es muy yo normal. en marcados tengo un Nao y un Toams. O sea que- Hay errores que se le escapan a todos, pero yo todos. creo que porque ya es la lectura automática de que ya no ves ni lo que estás leyendo y al final se te queda un DE con 2E o Y la algo- historia. Si estás enganchado a la historia Se y trata te más. tienen en vilo y quieres saber Sí, qué además pasa que con lees el más rápido. personaje, lees más rápido, estás más metido en la historia, entonces quieres saber y no te das cuenta. Sí, no te das cuenta de eso. Y errores de eso hay en todos los libros, a no ser que haya un corrector profesional y aún así. Sí. A alguno también se le Pero escapa mira por lo de eso. porque- Destino, que Destino Sí. es una editorial importante. Sí, hay alguna editorial que ya también está quitando el corrector profesional. Entonces espera que tú lo corrijas todo y cuando se lo mandes esté perfecto. Y no siempre está perfecto. Yo suelo pensar en 3 beta readers, si es posible. Y 3 por no decir 5, entonces no sacas el libro hasta el año que viene de haberlo terminado. Pero yo creo que ya con 3, pues por lo menos yo notaron mucho la diferencia de no tener ningún beta reader y decir, bueno, pues lo saco. A después el segundo me dijeron, Eds, para, déjame leerlo. Oye, esto es menos mal. Pero si lo que no te ve a uno, te ve el otro. Así, yo diría que 3 por ahí bien. Si entre 3 y 5 yo creo que es un buen número. Ya tener más te puede Yo volver. tengo loco. 4. La cosa es que como escritores... Yo tengo el que pille. La cosa es que como escritores hay muchos que, en mi caso, somos tímidos para pedir ese favor. Yo, por ejemplo, únicamente confiaba en mi madre y es una madre. Va a decir, está bien, Está niña". precioso. Y por eso yo buscaba a alguien y no fue hasta que conocí a Sandro que empezamos a hablar a los meses de conocernos y fue como empezamos ahí a entablar una conversación más sobre los gustos y demás y él me dijo, pues yo escribo. Y fue por la época de 20 que me pasó su primer capítulo y le dije, oye, tengo más curiosidad, me lo podría dejar entero y leerlo. Y así fue como, creo que me convertí en uno de los primeros beta readers. O sea, al final acudiendo a supiéramos que se llamara Beta Reader. Sí, antes era el que te corregía. punto. ¿A los Sí. meses? ¿Dónde? A los meses de ya estar quedando tú y yo fue cuando empezamos ya a coger y entablar una amistad más de... Hombre, sí, la amistad fue poco a poco. Es que yo tengo el recuerdo, fue un poco... Bueno, ya haremos el recuerdo. ya haremos- Eso es otro debate. Ustedes, hombre. Otro debate. Luego está el tema familiar, que estás tranquilamente en el sur, en la piscina, diciendo, ¿tienes algo que leer? No, léete el manuscrito este. Y después estás mucho chapoteando con las colchonetas, venir a hacer un examen ya. ¿Qué te pareció lo que me diste? Es lo malo ¿no que te tiene hizo esa familia ilusión ser un Beta Reader? Sí, Sí. pero... Si eres de los que más me han corregido, que me dijiste cambia esto. Oye, Rubén, Conste que Bueno, después el No de de Cocuño correcciones, no funciona. de trama. No. Te pero- decís, Sí, sin eso es verdad. conocerme, decís, oye, tengo un libro. Es verdad así, lo No, que ahí no mata a nadie. Una preciosa para ti. Es verdad lo que dice Rubén, porque yo cuando le dejo, cuando ya termino de escribir, ella no quiere, mi hermana nunca quiere leer el libro hasta que no esté terminado. Cuando esté terminado se lo doy para que me lo critique. Que me lo dejas a medio. Claro, le dejáis No, bueno. otra cosa. Yo lo Y leí la entero. verdad es que no, yo estoy desesperada para que me lo destripe. Es que es una desesperación y hasta que no me lo critica, yo estoy en sin vivir. Sin vivir. Entonces entiendo perfectamente que te acosen, que te acosen. En este, Los caso, escritores. en este caso no me importó porque fue en el sur y las preguntas fueron en la piscina. Entonces vale, pero si es un día en un sofá, no. Déjame vivir. Yo lo digo, si hay que leerse este verano todo el libro en la piscina, pues yo me apunto. Hay una colchoneta que me pregunto lo que quiera. Bien. Buen plan. ¿Alguna pregunta más? Te la Y anoto. vamos terminando. Vale, venga. Bueno, pues entonces, futuros proyectos. Bueno, pues eso es el que estaba comentando del que Rubén me hizo Beta Reader, que es estoy en proceso de corrección.
De hecho, no lo estoy corrigiendo porque estoy haciendo unos retratos preciosos. Van divinos. Y es una novela de fantasía científica. O sea, sigue siendo fantasía, explicable científicamente. Y de momento el título es IOMU, el proyecto von Hohenheim. Ese nombre que nadie sabe escribir. ¿Y tú por Ese aquí? mismo. Pues yo ahora mismo, cuando he hecho recuento, me he dado cuenta que tengo 6 libros escritos. Venga, más hasta allá de luego, los a hasta luego, publicar. ya. Así que ahora mismo estoy corrigiéndolos para ver si este año lo intento. Bueno, quiero probar con varias editoriales. Aparte tengo en pendiente la corrección para sacar otra edición de La Sombra de Eiro. Y tengo a medias el que comentaron, que es de fantasía épica, que se titula Los 5 Corsarios. Ese ya lo iré escribiendo, ese fuera. ¿Otro proyecto? Sí, hay unos cuantos, pero ya irán saliendo. Como mínimo la tercera y cuarta parte. Sí, pues Que ya no voy a dejar la termina la saga saga, no lo abandonada. dejes así a No, medias. no, Ya, ojalá. después de todo ya, después de esa portada maravillosa, termina la saga. Bueno, yo por mi parte, como también formo parte de esto, también estoy con otro, escribiendo un libro nuevo de Ángeles y Demonios. Ya tengo mi primer beta reader, que está aquí en primera fila. De momento parece que le gusta, o sea que vamos bien. Pero esto va a ir para largo. Yo creo que este año no creo que salga. De hecho, yo también lo quiero intentar con editoriales. A ver si suena la flauta y me lo publican. O sea que... Yo con el mío no creo que salga o sea, me estoy viendo que no va a salir este año y ya lo tengo escrito, solo estoy corriendo. Sí, yo Sí. para el año que viene seguro. Y de hecho lo podemos comentar, ¿no? Ah, sí. Sí, que uno de los proyectos que tenemos para este año, solamente coincidiendo con la fecha del Salón del Mango de la Telepe, ya iremos cuadrando el tema de fechas. Tenemos un libro escrito en corrección que es un crossover entre su saga y la mía, titulado Proscritos. De hecho, le tenemos un ejemplar prometido a este hombre y ya te lo haremos antes de que salga. Cumplimos la palabra. Como beta reader. Pero eso, está para corregir, pulir y salir. Sí, bueno, nosotros tenemos también un proyecto futuro de escribir algo. No tenemos la idea todavía, pero algo juntas. escribiremos. Sí, algo escribiremos porque los estilos son muy parecidos, Sí. así que yo creo que algo escribiremos. Pues si no tienen alguna pregunta más, nos vamos despidiendo. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna carta de asesinato que nos quieran dar? ¿No? Bueno, pues todos muertos. Pues muchas gracias por Muchas venir. gracias. Recuerden que mañana tenemos Fantasía Oscura con David Melián Godoy, que está aquí, e Ignacio Pestegui, y estaremos hablando de sangre, tripas, vísceras y de todo. Joder. Todo lo bonito. Pero tú que te crees que es una fantasía oscura. Gracias a todos. con lo bonito que es el libro de David, que no hay Precioso. muertes, no hay nada. Nada. No muere nadie. Gracias.